Hoy vamos a hablar sobre la ley. Sé que muchos habrán escuchado la ley. Si quieren le pueden poner como título. Nosotros le pusimos la ley de Dios dada a Moisés. A veces en la palabra lo vamos a encontrar como la ley de Moisés, como la ley de Dios, pero en esencia es la ley de Dios dada a Moisés, porque Dios se la dio a Moisés. Así que si quieren pueden poner eso como título. Y bueno, como de costumbre voy a leer un paneo general de lo que vamos a hablar hoy y después vamos a ir a los detalles. Dice así: ¿qué es la ley? La ley es Torá. Torá es la palabra hebrea de ley, que significa instrucción, también significa derecho, también significa mandamiento. ¿Cuál es su función? Es la de prohibir, es la de permitir, es la de resguardar los derechos de las personas, es la de prohibir y condenar lo que está mal también. Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Esto está en Éxodo capítulo 20. Y el propósito de la ley fue dada por Dios al hombre para hacerle conocer al hombre su justicia, para traer orden, para instruir al hombre conforme a cómo debe vivir, tanto individualmente como socialmente, ya que sabemos que las acciones individuales repercuten en nuestro entorno. Dios a través de la ley le anticipó al hombre las buenas o malas consecuencias de obedecer o desobedecer dicha ley, que esto es algo que vamos a tocar hoy. En todo esto encontramos un problema, que la ley es buena, el mandamiento es bueno y justo, pero el hombre no es ni justo ni bueno, como ya anteriormente hemos visto, por causa del pecado, de modo que aunque quisiese y aunque se esfuerce con todo su corazón, el hombre es incapaz de poder cumplir perfectamente toda la ley de Dios sin quebrantarla en ningún aspecto. Acá se nos presenta otro problema, que el hombre al infringir la ley, consciente o inconscientemente, se vuelve culpable y adquiere una deuda con Dios, deuda que se debe pagar. Al ser Dios un Dios justo, necesita ejercer su justicia, su deseo y su necesidad de justicia y de equidad. Para poder hacerlo, Dios proveyó al hombre un sistema de sacrificios temporales mediante el cual el hombre podía, temporalmente, satisfacer este deseo y necesidad de Dios y poder quedar parcialmente libre de esa deuda. Pero en esto también encontramos otro problema. Para poder pagar esa deuda era necesario el sacrificio de un animal inocente. Era necesario derramar la sangre del inocente por la del culpable, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De esta manera también el Señor nos enseña que toda injusticia tiene un costo, que tiene una consecuencia, la cual termina recayendo sobre alguien inocente. Constituyó también el Señor a un grupo de personas, las cuales capacitó y preparó para poder ofrecer dichos sacrificios. Los consagró para sí, para que puedan ofrecer esos sacrificios delante de su presencia. También dispuso Dios un lugar donde ofrecer los sacrificios, un lugar donde estos hombres podían ejercer su sacerdocio correctamente. Los hombres que sacrificaban a Dios, estos animales se llamaban sacerdotes. Tenían diferentes rangos, pero eran grupos selectos de personas que tenían que ser de un linaje específico para poder ofrecer esos sacrificios. Dicho lugar tenía también los utensilios y sectores separados para cada función, y todos ellos tenían un significado celestial. Había sectores donde solo algunos de los hombres podían entrar y otros exclusivos para otros hombres. Había un lugar llamado el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, se encontraba la vara de Aarón, se encontraban las tablas de la ley al costado del arca que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, y ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en esto. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué es para ustedes una ley? ¿Qué significa una ley? ¿Qué es una ley? Viéndolo desde lo natural.
orden, la ley significa orden. Vemos que la ley, una de las funciones de la ley es poner orden. Poner límites también. Como una estructura, ¿no? Una estructura. ¿Algo más se les ocurre? No piensen si va a estar bien o va a estar mal lo que dicen. Lo importante es que lo digan. Bueno, otra de las cosas que la ley es y que la ley hace es resguardar los derechos de las personas. Hoy en día tenemos más derechos que en este tiempo, ya que la ley fue dada en un contexto social donde las personas para tomar un pueblo tenían que sitiar un pueblo, tenían que entrar al pueblo, tenían que matar a todos, tenían que quemar todas sus casas, derribar todos sus altares, limpiar toda la tierra para poder meter su cultura. Eran tiempos bélicos, no es como ahora que tenemos derechos humanos que de ninguna manera vos podés entrar a la casa o a un barrio, matar a todos, prender fuego a todos y tomar el barrio. Si haces eso, en la primera casa que te metiste ya tenés toda la policía encima. Bueno, en ese tiempo no era así. En ese contexto Dios le dio la ley al hombre, pero vamos a ponerlo en el contexto específico. Vamos a ver en Éxodo 19, esto anótenlo, pero no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero en Éxodo 19 Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés, esto fue 3 meses después de que salieron de Egipto, para ponerlo en un contexto, ellos cruzaron el mar, Dios le abrió el mar cuando el faraón los estaba persiguiendo, salieron, pasaron y empezaron a peregrinar en el desierto. 3 meses después de que Moisés, junto con todo el pueblo de Israel, salió de Egipto, Dios le dio la ley a Moisés. Y Dios lo llamó a Moisés y le dijo que vaya solamente él, suba a ese monte, que todo el pueblo se santifique, tanto él como Aarón, que vendría a ser el sacerdote, era como la mano derecha de Moisés, el que estaba al lado de Moisés, se santifique, que el pueblo se santifique, pero que solamente él iba a subir a ese lugar. Y que si alguno cruzaba el límite que Dios iba a poner, iba a ser asaeteado o apedrado, es decir, que iba a ser atacado y iba a ser muerto. Y también Dios le dijo a Moisés que él se iba a manifestar de tal manera y le iba a hablar a Moisés de tal manera que le iba a dar un respaldo delante de todo el pueblo, es decir, que Dios lo iba a poner en un lugar de honra a Moisés para que el pueblo lo respete y sepa que Dios estaba con él. ¿Para qué? Para que el pueblo confíe en Moisés. Porque el pueblo no iba a confiar en un hombre, porque sabían que Moisés no lo sacó, era Dios que lo sacó. Pero el hombre, como somos incrédulos, igual que en ese tiempo, nos cuesta creer, se necesitaban más evidencias de que Dios estaba con Moisés. Pues de repente Moisés iba a ir para allá arriba, iba a volver con unos mandamientos, y los hombres, ¿qué sabían? Si los inventaba él o si los daba Dios. Entonces ya Dios los llamó. Cuando llegó el día, estaba yendo Moisés con Aarón y todo el pueblo atrás, y dice que se escuchaba una voz como como una bocina, como un resueno, como truenos, rayos, viento, una nube de humo que subía. Dice la palabra que Jehová descendió sobre ese monte. No Dios en su plenitud, sino el ángel de Jehová, ¿no? Como lo vamos a ver en la palabra, que el ángel de Jehová viene, pero Dios permitió que parte de su gloria sea derramada sobre ese monte, y solamente Moisés pudo subir. Y ahora vamos a ir a Levítico capítulo 20, que esto sí lo vamos a leer ahora, que es cuando, luego de que Moisés estuvo ahí en el monte Sinaí, bajó con unas tablas de piedra en donde la palabra dice que primeramente Dios había escrito sus mandamientos con su dedo. No fue que Moisés los anotó con una pluma y tinta o sangre, no sé cómo se anotaba en ese tiempo, sino que el mismo dedo de Dios escribió esos mandamientos. Y dice que Moisés descendió y habló todas las palabras que Dios le había dicho, se las transmitió al pueblo. Esto está en Éxodo 20, vamos a leerlo de la palabra directamente. Dice... Éxodo, perdón. Éxodo 20. No, eso. No, después vamos a hablar sobre... Éxodo 20.
Éxodo 20. Después vamos a hablar un poco en Levítico, pero para profundizar en la ley. Sí, pero había dicho Levítico 20 por eso. Ah, sí, me confundí. Éxodo 20. No sé si ya lo tienen. Éxodo está después de Génesis. Sería el segundo libro. Dice así la palabra, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y acá empiezan los mandamientos. Primero dice quién es Él. Yo soy Jehová tu Dios, dice, como habíamos visto en el huerto, que cuando Dios se le reveló a Adán y a Eva, soy Jehová tu Dios, no soy Dios, soy Jehová tu Dios, soy tu Dios el Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y acá en el versículo 3 empieza el primer mandamiento. Estos son lo que conocemos como los 10 mandamientos. Nosotros venimos de tal vez de una tradición, de una cultura, conocemos los 10 mandamientos católicos, que tienen mandamientos que no existen en la Biblia, como santificarás las fiestas y esas cosas que no son bíblicas. Dios en ningún momento dice eso. Pero acá vamos a leer los 10 mandamientos puramente de la palabra de Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos serían los 10 lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Esto es una estructura de los 10 mandamientos principales. Estos mandamientos Dios se los dio a Moisés y Moisés se los transmitió al pueblo. Pero estos mandamientos no eran solamente para el pueblo de Israel, sino que eran para todo el mundo. Estos son mandamientos que Dios le dio a todos los hombres. Después, como hablábamos, vamos a ver que muchas veces se habla de la ley de Moisés. Vamos a ver, por ejemplo, en Levítico, vamos a ver Deuteronomio, que son Levítico y Deuteronomio es donde se empieza a profundizar y Moisés empieza a dar más leyes que eran específicas, que estaban basadas en estos 10 mandamientos, pero eran específicamente para el pueblo de Israel. O sea, nosotros no estamos llamados a guardar la ley de Moisés como en Levítico y en el Deuteronomio, porque si no tendríamos que circuncidarnos, guardar las fiestas, y eso no era para los gentiles, sino que era para el pueblo de Israel que vivía por ley en ese tiempo. Pero estos 10 mandamientos son la base de todos los mandamientos que Dios quiere que todo hombre cumpla, desde el primero hasta el último. Y no vemos en ninguna parte de la Biblia de que Dios haya abolido ninguno de estos mandamientos. No podemos decir, bueno, hay un mandamiento de estos que leímos recién que Dios lo sacó y dice, bueno, este mandamiento ya no, porque son mandamientos. Y dice la palabra, Jesús mismo dijo que el que oye mi palabra y guarda mis mandamientos, y siempre habla de guardar los mandamientos y de obedecer los mandamientos, que son estos 10 que leímos,
Eso es lo que Dios espera de nosotros, lo que quiere es la forma de demostrar a Dios que nosotros le amamos a Él. Esto es lo que nosotros llamamos por ley. Y de estas leyes se desprenden después otras leyes que, como hablábamos, Dios las había puesto, se las había dado al pueblo de Israel para traer un orden, como decía el pastor, una estructura, como decía Mayra, para traer el derecho, para traer justicia, para traer equidad. ¿Qué significa equidad? De que cada cual, conforme a las capacidades que tenga, a la situación en la que esté, tenga lo justo y lo necesario. No sé si alguna vez vieron la imagen que hay 3 hombres parados en un paredón y hay uno que tiene 2 ladrillos y no llega a pasar para ver al otro lado del paredón. Después hay otro que tiene 3 o 4 ladrillos y llega, pero hasta acá nada más. Y hay otro que tiene los ladrillos necesarios para que su cabeza pase. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que para que sea equidad, supongamos que los 3 hombres tienen 3 ladrillos, ¿no? Y tienen la misma estatura de la pared. Pero hay un hombre que es bajito, uno que es mediano y uno que es alto. Entonces el bajito va a necesitar 5 ladrillos para poder ver. El mediano va a necesitar 3 y el alto va a necesitar 1. Bueno, eso es equidad, que Dios le da conforme a cada uno, conforme a sus limitaciones y sus capacidades, para que todos puedan ver, para que sea justo para todos. Parte de la ley se trata de eso, de la equidad. Entonces ahora vamos a ver y vamos a leer ahora un pasaje que está en... ya se los digo... Acá está. Dice... ¿En dónde? ¿Cuál? Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Acá la palabra de Dios nos dice para quiénes fue dada la ley, y también la palabra dice que la ley es buena. Depende cómo uno la use. Sabemos que las leyes son buenas. Uno puede usar la ley para el beneficio propio, pero cuando uno no la usa para bien, trae malas consecuencias, como hablábamos recién. Acá en 1 de Timoteo 1, versículo 8 al 11 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Qué significa esto? Que Dios no puso la ley para el que hacía las cosas bien, por decirlo de alguna manera, para el que se comporta bien, porque el que se comporta bien no hace falta decirle nada. A mí me gusta siempre usar de ejemplo a los niños, porque primeramente que los niños son el reflejo de nosotros, ¿no? Nosotros fuimos niños, pero ellos como que se desinhiben más en lo bueno y en lo malo. Ellos tienen más facilidad para perdonar y también tienen más facilidad para pegar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros podemos ver esto. Dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Nosotros ponemos reglas. ¿Por qué ponemos reglas? ¿Por qué creen que ponemos reglas? Supongamos, ¿no?, que siempre el pastor dice que los niños, cuando esté el culto, que se queden sentados, que se callen. ¿Por qué? Porque se desordena todo, porque hay que tener respeto a la palabra de Dios y porque hay personas que están tratando de escuchar y de concentrarse, y a veces los niños, como todavía no nacieron de nuevo, no conocen al Señor, son niños, se olvidan. Entonces se empiezan a revolotear para todos lados. Entonces es responsabilidad nuestra de los padres sujetar a nuestros niños. ¿Por qué? Para que no molesten. O sea que esas normas se ponen porque los niños molestan. Pero si los niños no hicieran esas cosas y no tuviese que decirse a los niños que se queden sentados, sino que ellos ya vinieran, se quedan sentados, escuchan, prestan atención, nadie le tendría que decir a ningún niño: mirá,
no corras, no hagas esto, no lo otro. ¿Por qué? Porque las leyes, las normas no son dadas para el que hace las cosas bien, sino para el que hace las cosas mal. Y como dice acá la palabra, dice: la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto todo se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces vemos acá que la palabra de Dios nos está diciendo por qué fue puesta la ley. Fue para traer un orden, pero para ordenar a las personas que estaban desordenadas, para decirle que para que el que mataba sepa que matar está mal y para que su acto tenga una consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no ve que cuando asesinan a una persona y se queda de brazos cruzados y no hace nada. Muchas veces vemos que la justicia se tarda un poco, otras vemos que se efectúa en el momento, pero en el contexto del que estábamos hablando recién, como por ejemplo que Dios le daba la ley a Moisés, era muy común que alguien le agarre un ataque de ira y mate a su vecino. Entonces Dios tenía que regular esas cosas. Capaz que suena un poco chocante porque hoy en día, si bien hay mucha maldad y vemos que por un celular te dan un tiro, pero era otro contexto donde las personas eran más salvajes, por decirlo de alguna manera. Las personas no tenían luz, no tenían electricidad, no tenían derechos civiles, no había un estado de gobierno como el que teníamos ahora. En este contexto en que Dios le dio la ley a Moisés, el que gobernaba el pueblo era Moisés, no había ni un policía. Era Dios a través de Moisés. Y ellos se sujetaban a lo que Moisés decía, y cuando se rebelaban, Dios mismo tenía que derramar su ira sobre esas personas. Por ejemplo, cuando Coré y toda su casa se rebeló contra Moisés y le empezó a decir: ¿y ustedes quién se creen que son mejores que nosotros para venir a mandarnos a nosotros? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios con esas personas? Dice que primero los puso en evidencia y los dejó en evidencia delante de todo el pueblo de que Dios no los estaba respaldando a ellos ni a su conducta, y después dice que la tierra se abrió y los tragó a ellos junto con toda su familia. Y Dios tenía que hacer esas cosas, ¿por qué? Porque no había un estado de gobierno como el que tenemos hoy en día. Esas cosas hoy en día no suceden por causa de eso, no es necesario ya. Pero en este contexto específico en el que se vivía, era necesario que esas cosas. ¿Por qué? Porque el homicida, el mentiroso, el adúltero, el parricida es el que mata a su papá. El matricida, el que mata a su mamá. Era normal que un hijo se levante contra su papá, lo mate y tome a su mamá como esposa. En ese tiempo era normal que sucedan estas cosas. Y como el mundo estaba rodeado de maldad, y todos los pueblos paganos significa que no conocían a Dios, que tenían otros dioses, se movían de esa manera. Dios separó un pueblo para sí y les dio esta ley, estos mandamientos, para que ellos sean diferentes a todas las demás culturas y pueblos del mundo. Y también el propósito principal de esto era que los pueblos paganos que no conocían a Dios vean a Israel y digan: qué bueno esto, acá no se matan, no se roban las mujeres, no se roban sus posesiones, tienen un Dios que es real y que les cumple, y siempre que van a una guerra la ganan. Entonces iban a tener el deseo de acercarse a Dios. Pero lamentablemente estas cosas no sucedían, sino que el pueblo constantemente se rebelaba contra Dios. Y bueno, vamos a entrar un poco en lo que produce, ¿no?, la obediencia y la desobediencia a la ley. Vamos a ir a Deuteronomio 28. Dios no puso la ley solamente porque Él quiere a nosotros tenernos gobernados y manipulados y decirnos lo que podemos y lo que no podemos, porque yo soy Dios y me tienen que hacer caso. No, Dios no es así. Si bien Dios es el Señor y Él es soberano, Él nos permite a nosotros entender que su ley es buena, y cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, Dios nos bendice. Y el problema es que cuando nosotros desobedecemos, cae maldición sobre nuestras vidas. Es A o B. Dios te dice: si vos obedeces lo que yo te estoy diciendo que es bueno, vas a ser bendecido, yo te voy a bendecir. La palabra nos dice que Él mismo nos va a bendecir. Pero cuando vos desobedeces, la palabra dice que Él mismo te va a maldecir, y que todo tipo de maldiciones te van
a acarrear. Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno está en el Señor, cuando Dios ama con un amor de padre a hijo a Dios, estas maldiciones o consecuencias vienen sobre nuestras vidas para que nosotros nos volvamos a Dios. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando lean el libro de los jueces, que Dios mismo dice que levantaba un pueblo pagano para que los invada y tome la tierra de los israelitas. ¿Para qué? Para que después tengan que volver a clamar a Él, porque sus corazones eran tan duros que Dios los bendecía, Dios los rescataba, Dios los salvaba, y ellos volvían a adorar estatuas, volvían a adorar dioses paganos, se agarraban a las hijas de las mujeres de pueblos paganos y mezclaban su cultura. ¿Y qué pasaba? Se infiltraban todo el otro pueblo dentro del pueblo de Israel y los terminaban gobernando y después los ponían en esclavitud. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Otra vez clamar a Dios. Y Dios, como es bueno y es misericordioso, otra vez los volvía a levantar. Creo que el libro de los jueces es el mejor libro para entender las consecuencias de la desobediencia, ya que en ese momento de la historia no tenían ley. Habían perdido la ley, la habían perdido en batalla, la habían perdido, no sabían. Conocían a Dios solamente por cómo Dios se manifestaba a su vida o por tradición oral. Y vamos a ver un poco sobre esto. En Deuteronomio 28, desde el versículo 2. Deuteronomio está después de Números. Dice, por ejemplo, ¿no? Del versículo 1, perdón. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense que es lo que hablábamos recién. Jehová tu Dios te exaltará sobre las demás naciones de la tierra. ¿Vieron cuando Jesús dice que un alumno se puede esconder debajo de una mesa? Bueno, el propósito de Dios con Israel, que es el mismo que tiene con nosotros, pero de una manera diferente, era poner a su pueblo por encima de los demás pueblos, no como mejor, sino como que se den cuenta que Dios es mejor gobernando ese pueblo, para que todos lo puedan ver y para que todos se quieran acercar. Porque por eso hace esa comparación entre la luz y las tinieblas. Cuando uno está oscura, quiere luz. Y las personas que no tienen a Dios, que no tienen al Señor, están en tinieblas y quieren luz. Pero tienen que ver la luz para querer acercarse. Y ese era el propósito que tenía Dios con Israel. Y dice: tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito tú al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares todos sus mandamientos y anduvieres en sus caminos. Y si seguimos leyendo, es bendición tras bendición tras bendición. Pero había una condición para que las bendiciones de Dios recaigan sobre nuestras vidas, que era la obediencia. Y hoy en día es igual. Si bien hoy en día la gracia de Dios, y por causa de que Jesús ganó todos los tesoros que hay en el cielo para que nosotros tengamos en esta tierra y en la eternidad, Jesús los ganó. Y muchas veces el Señor pasa por alto muchas veces nuestra desobediencia y nos bendice igual. Nosotros lo podemos ver, yo lo puedo testificar eso, que muchas veces me pequé, que me equivoqué o que anduve en la dureza de mi corazón y Dios me bendecía igual. Pero eso no me hacía abusarme de la gracia de Dios, sino que me humillaba y me hacía conocer cuánto Dios me ama como mi Padre, ¿no? Pero en este tiempo no era tan así. Y nosotros vemos que las bendiciones tienen una condición, que son la obediencia. Y hasta hoy en día, si nosotros somos fieles al Señor y obedecemos al Señor en todo, el Señor nos va a bendecir, conforme a la necesidad que nosotros tengamos. Pero también la palabra de Dios condena
y Dios mismo condena y trae maldición sobre los que desobedecen sus mandamientos. Dice en Deuteronomio 28:15, hasta el 14 tenemos las bendiciones. A partir del 15 tenemos las maldiciones. Y les puedo asegurar que son muchas más maldiciones por causa de la desobediencia que bendiciones por causa de la obediencia. O sea, es mucho peor, eso es lo que quiere decir, es mucho peor desobedecer a Dios, porque trae muchísimas malas consecuencias. O sea, todas las bendiciones que Dios nos daba por causa de la obediencia se vuelven en maldiciones y se multiplican por 10 las maldiciones. Dice en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjense que al principio te alcanzarán las bendiciones, pero con la desobediencia te alcanzarán las maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con nieblo, y te perseguirán hasta que perezcas. Esta palabra es un poco dura porque nosotros siempre creemos que el que hace estas cosas es Satanás. Y si bien sí, Satanás se encarga de hacer muchas de estas cosas, pero acá dice que Jehová lo va a hacer. Dice, y Jehová enviará contra ti. No es que Dios hace el mal, pero Jehová envía el mal para que el mal recaiga sobre uno. Si bien, como hablábamos recién, el trato de Dios de un padre hacia un hijo no era lo mismo desde un Dios que gobernaba un pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tomaba para sí como a la nación entera. No tenía el trato personal, el trato individual que tiene con cada uno de nosotros, sino que Dios tenía un trato global con su pueblo. ¿Por qué? Porque no era todo el pueblo que tenía acceso directamente a Dios como lo tenemos hoy en día. Ellos no tenían al Espíritu Santo, solamente podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, el sumo sacerdote, si estaba completamente purificado, a tal punto que si el sumo sacerdote entraba con el pecado más mínimo, moría. Dice la palabra, esto no dice literalmente la palabra, pero está en la tradición oral, que al sumo sacerdote lo tenían que meter con una soga a este lugar santísimo, y el lugar santísimo estaba cubierto de unas cortinas de cuero que eran muy pesadas. Para levantar esa, imagínense, ¿no? Este era la antesala del lugar santísimo, el lugar santo. Pasaban al lugar santísimo, había una cortina como esta, pero era una cortina tan pesada que entre 2 o 3 o 4 personas la tenían que levantar, y el sumo sacerdote se metía agachado por ahí abajo con una soga atada en la cintura. Entonces el sumo sacerdote hacía su servicio. Normalmente el sumo sacerdote hacía ese sacrificio anual y tardaba un determinado tiempo, pero había veces que pasaban horas y horas y horas y el sumo sacerdote no salía. Entonces cuando no salían empezaban a tirar de la cuerda, y cuenta la historia, por decirlo de alguna manera, que muchas veces el sacerdote era sacado muerto. ¿Por qué? Porque entraba en pecado delante de la presencia de Dios, o directamente sacaban la soga quemada. O sea que la gloria de Dios, o sea la ira de Dios se encendía contra el sumo sacerdote y lo pulverizaba. Podemos ver esto, por ejemplo, cuando los hijos de Aarón fueron a ofrecer un fuego extraño delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que Dios no le agradó esa ofrenda de especias que le hicieron, y dice que salió fuego de esas ofrendas y los consumió. ¿Pero por qué? Porque ellos eran hombres que estaban consagrados a Dios, tenían un privilegio de poder estar en ese lugar ofreciendo ese incienso, y sabiendo que lo que estaban haciendo estaba mal, aún conociendo la palabra, ellos lo hicieron igual. Entonces Dios los ejecutó en ese momento para poner un ejemplo. ¿Por qué vemos que la ley era tan dura? Porque Dios necesitaba poner un ejemplo al pueblo.
porque Dios necesitaba mostrar que realmente el que se metía con él, con la maldad con la que se metían, iba a tener un problema. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento prácticamente no se habla de Satanás, se ve como Dios lo hace. Después, cuando leemos el Nuevo Testamento, entendemos en profundidad cómo Dios lo hacía, ¿no? Y también esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, después de que Jesús murió y resucitó. Aún así, todo el pueblo había salido y habían hecho un acuerdo con los apóstoles que iban a vender todas sus posesiones y las iban a repartir a cada uno conforme a la necesidad. Si era una familia de 10 personas, le iban a dar la plata necesaria para mantener 10 personas. Si era uno solo, le iban a dar para uno. Bueno, pero hubo un matrimonio que tomaron esto con liviandad y dijeron que sí, que lo iban a hacer, pero cuando vendieron su propiedad, dice la palabra que ellos se sacaron una plata para ellos sin decirle nada a nadie, y le fueron a dar la plata a Pedro, diciendo, bueno, Pedro, esta es la plata. Primero fue el esposo, dice, Ananías se llamaba. Primero fue él y le dio la plata a Pedro, bueno, esto es lo que cobré de lo que vendí. Y ahí el Espíritu Santo le reveló a Pedro que estaba mintiendo, le dice, ¿cómo te atreves a mentirle así al Espíritu Santo? Y dice que automáticamente cayó muerto. Y después vino su esposa y Pedro le dio la oportunidad a la esposa que diga la verdad. ¿Estás segura que vendiste la...? Y no, dijo sí. Y ella también sabía que había robado a Dios, cayó muerta. ¿Por qué? Porque Dios tenía que poner el ejemplo de que Él seguía siendo el mismo Dios. Si bien conocemos que Dios es grande en misericordia, conocimos su gracia, Cristo vino, se entregó en la cruz del Calvario, caminó sobre esta tierra, Él mismo enseñó cómo tenía que ponerse por obra esta ley, qué esencia tenía esta ley, derramó su sangre, Dios lo resucitó al tercer día, y todo aquel que se arrepiente y cree en Él, Dios lo salva. Cuando esto sucedió, era la iglesia que recién eran los primeros creyentes. Y si ya después de que se está formando la primera iglesia, la iglesia empieza a hacer las cosas mal, pasaba como en este tiempo, se iban a contagiar el pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si veían que Ananías y Zafira robaban y Dios no hacía nada, decían, bueno, entonces Dios no es tan severo como parece, Dios es más liviano. Y muchas veces, por la gracia y por la misericordia de Dios, creemos que Dios es tan liviano, pero la palabra de Dios dice que Dios es amor, y lo dice en Primera de Juan, dice Dios es amor, pero en Primera de Pedro también dice que Dios es fuego consumidor. O sea, están los dos extremos. Dios tiene un amor tan grande y una ira tan grande. Y si hoy en día la ira de Dios no se desata sobre nuestras vidas, porque está Jesús a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros todo el tiempo. Él fue el sacrificio, como el que hablábamos recién del sumo sacerdote, que él entraba. Bueno, Jesús entró, pero en el cielo, al lugar santísimo del cielo, por decirlo de alguna manera, como sacrificio y como sacerdote. Entonces Dios nos ve a nosotros a través de los ojos de Cristo, cuando realmente estamos convertidos a Él, y Él no derrama su ira sobre nosotros. Pero si alguien toma a Dios como tomó a Ananías y Zafira, no está exento de que les pueda pasar. Hay muchos casos. Nosotros, cuando nos fuimos de viaje misionero a Paranacito, estábamos hablando con un hombre que conocía del Señor. Dice que tenía un hermano, uno de la iglesia, que Dios lo usaba en sanidad, pero después se apartó de la iglesia y empezó a decir que no era Dios, que él tenía el poder para sanar. Y a los pocos tiempos le agarró un tumor en el cerebro y murió el hombre. ¿Por qué? Porque le robó la gloria a Dios y blasfemó contra el Espíritu Santo. Empezó a decir que no era Dios que sanaba, que era él. Y Dios lo mató. Murió y se fue sin salvación. Por eso es muy importante, como decía la palabra, ¿no? Uno de los mandamientos, no tomarás, Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y muchas veces vemos que estas cosas suceden y hasta a veces se nos escapa, ¿no? Hacer un chiste nombrando a Dios o hablar de las cosas de Dios en broma, y esto estaríamos quebrantando un mandamiento cuando hacemos esto. Es algo que a Dios no agrada y que trae maldición sobre nuestras vidas. Después, si nosotros queremos hablar con autoridad de parte de Dios, y Satanás se nos ríe en la cara como diciendo que hablas de un Dios serio, pero lo usás para hacer chistes. Son cosas contradictorias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la obediencia, por eso es muy importante el temor del Señor, de que el Señor puso la ley para que se cumpla, para que seamos bendecidos cuando la obedecemos,
y maldecidos cuando la desobedezcamos. En nuestro caso, para aprender. En caso de otros puede llegar hasta la muerte y la perdición. Por eso también es importante el ejemplo que damos, como hablamos siempre, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a profundizar un poco, como ya que estamos hablando tanto de la ley y el contexto en el cual vivían las personas, vamos a ver algunos de los mandamientos que Dios daba y las consecuencias buenas o malas que traían, ¿no? Por ejemplo, Dios no dejaba que su pueblo coma cualquier alimento, sino que había ciertos alimentos que Dios le decía a su pueblo que podía comer y otros alimentos que Dios no podía comer. Y cuando hablamos de alimentos estamos hablando de animales. Había animales que Dios había creado y que vivían de una manera que eran alimento para el hombre. Había otros que Dios había creado que vivían de una manera que cuando el hombre los comía les hacía mal. Y vamos a tocar uno de estos casos. Está en Levítico 11, versículos 9 al 12. Estas son las leyes alimenticias. Dios daba leyes para todos los aspectos, ¿no? Para aspectos matrimoniales, para convivencia con el vecino, para leyes para los sacerdotes, leyes de lo que tenían que comer, de qué ropa podían usar y qué no. Hay una ley que dice que solamente no podían vestir ropa que no sea de más de 2 telas. Y no podían mezclar ciertas telas. Y Dios sabía por qué lo decía. Y sabe por qué lo dice. No sé si ya lo tienen. Dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Abominación viene de la mano con maldición. Abominación es como algo repugnante. Imagínense la cosa más asquerosa que pueda comer hoy en día, que usted no la considera un alimento. Bueno, los ojos de Dios veían estos tipos de animales asquerosos y no los consideraba un alimento para el hombre. Por eso le decían: no lo comas. Cosas que nosotros comeríamos hoy en día y nos harían mal. Y dice: os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y nosotros pensamos, ¿no? Suena un poco exagerado, ¿no? Pero cuando nosotros nos ponemos a profundizar en estas cosas, nos damos cuenta de que realmente la ley de Dios es buena. Porque hoy en día hubo personas que tomaron este pasaje de Levítico 11 y empezaron a estudiar a los animales que tenían las características que Dios decía que se podían comer y a los animales que decían que no. ¿Y por qué leo este pasaje? Porque es justamente lo que Dios me mostró a mí. Hay ciertos animales que están hechos y fueron creados por Dios para limpiar el mar. Es decir, que están por debajo del mar y comen restos de animales muertos, comen algas, comen microorganismos, comen el desecho de los otros peces. Y estos peces o animales acuáticos, ¿cuáles eran? Los que no tenían escamas y no tenían aletas, que están por abajo, por la superficie. Es como pasar una aspiradora de agua por abajo del agua que agarre todos los papeles de caramelo o las cosas que quedan abajo del agua, las colillas de cigarrillo que se caen al piso. Esos animales ingerían esas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los hombres comían eso, se enfermaban. ¿Por qué? Porque estaban comiendo porquería, desecho de otros animales. Entonces Dios decía: bueno, estos animales no los coman. ¿Por qué no? ¿Por qué lo decía? Porque iba a traer una mala consecuencia sobre el físico. Y hoy en día esas cosas siguen estando. Por ejemplo, ¿no? Dos de los animales que cumplen esta función son el calamar y el camarón. Son cosas que son ricas, todos nosotros lo hemos comido. Pero cuando nosotros comemos eso, estamos comiendo las porquerías que esas cosas comen debajo del mar. Y eso, hoy en día hay estudios que los que se alimentan con las cosas que
la ley de Dios prohíbe que se coman, son más propensos a tener enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Y se hizo también un estudio comparando los porcentajes de cáncer que hay en cada lugar, como por ejemplo en China, en los lugares asiáticos, que es el lugar donde comen todo lo que Dios dice que no, lo comen. Y es el lugar donde más enfermedades tienen las personas, donde menos probabilidad, o sea, menos durabilidad tienen en su vida, mueren jóvenes, mueren enfermos. ¿Por qué? Porque comen todas las cosas que no tienen que comer. Pero el pueblo de Israel hoy en día, lo que conocemos como los judíos, que siguen guardando la ley a rajatabla, tal vez lo llevan un poco a un extremo más. Al extremo, por ejemplo, ¿no? Que si la palabra de Dios dice que no se puede comer un pez, o un animal que no tiene aletas ni escama, ellos dicen, bueno, como Dios es tan severo con esto, si el pez tiene una aleta tan fina que no produce sombra, no lo puedo comer. Y leyes. Pero son tan severos con las cosas alimentarias que el índice de cáncer en Israel, los que viven conforme a la ley de Dios, prácticamente no tienen cáncer, no se enferman sus cuerpos prácticamente. Mueren de muy viejos. ¿Por qué? Porque cuidan su cuerpo, cuidan su templo, y ellos entienden esto, que si Dios te está diciendo que no hagas algo, es porque no te conviene. Si Dios te está diciendo que no comas esto y que es abominación, es porque realmente es malo. Entonces es importante, cuando nosotros en algún momento les va a inquietar, cuando lean la ley, ¿y qué es la ley? Van a leer la ley y se van a encontrar con estas cosas, que Dios ponía este tipo de reglas, este tipo de orden. ¿Por qué? Porque Dios no quería un pueblo enfermo, Dios quería un pueblo sano. Por ejemplo, ¿no? Esto lo vemos en Daniel. Cuando Daniel le pide al sátrapa del rey de Nabucodonosor que no le traiga la comida que comían ellos, que le traiga legumbres nada más, que le traiga cereales, legumbres, que son todas cosas sanas. Dios no prohíbe comer esas cosas, al contrario. Entonces, que no le traiga vino, que le traiga agua. Entonces, ¿qué pasaba? Nabucodonosor y su pueblo, su cultura, su religión era pagana, ellos comían cualquier cosa. Una de las cosas que comían era el cerdo, que la palabra de Dios, cuando habla del cerdo, habla que es abominación delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la carne de cerdo es muy mala para el organismo humano, ya que la composición genética y celular del cerdo es muy similar a la del hombre. O sea que cuando comes carne de cerdo es muy parecido a que estás comiendo carne humana. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos comían cerdo, tomaban vino, comían cualquier cosa. Otra de las cosas es que la grasa del cerdo no es como la de la vaca. Ah, claro. Y el cuerpo no la... Claro, la grasa del cerdo... Se te acumula y se genera el colesterol que va al corazón. Claro. Porque no lo desecha el cuerpo. Tu cuerpo, o sea, digamos que Dios creó el cuerpo de una manera que la grasa del cerdo no la puede eliminar. Sí, la grasa de una vaca, y hay ciertos cortes de carne que Dios dice que se coman y Dios dice que no, pero justamente por esto. ¿Y qué pasaba? Los que estaban al... No quiero saber los cortes de carne que no se pueden comer. Son ricos. Porque si uno no sabe, no es pecado. No quiero saber. Sí es pecado igual, porque los pecados son conscientes e inconscientes. Pero si no sé qué carne es, ¿no? ¿Qué? No, porque nosotros igual no vivimos por ley. Esto es un conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos por qué es bueno o es malo. Por eso dice la palabra, la ley es buena. O sea, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Ahora, no es que nosotros tenemos que vivir bajo el régimen de la ley, porque la palabra lo dice, nosotros no estamos viviendo bajo la ley. No, nosotros no vivimos conforme a esta ley, ya que nosotros vivimos por fe. Y esta ley no nos justifica delante de Dios. Claro, sino lo que nos justifica delante de la presencia de Dios es la confianza que nosotros tenemos en Él. Por ejemplo, si yo digo, bueno, la palabra de Dios dice que no voy a comer cerdo, entonces malo, no como cerdo. Y no comes cerdo, pero pecás en otra cosa, es lo mismo. Pero ahora si vos decís, bueno, yo entiendo que comer camarón me puede hacer mal a mi cuerpo porque mi Dios me está diciendo que ese animal no lo creo para que yo lo coma. Bueno, eso es fe. Eso sí es bueno delante de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros lo hacemos de forma religiosa, queriendo justificarnos, mirá, Señor, yo no como cerdo y no como camarón y no hago esto y no hago lo otro, soy justo delante de tu presencia, no estamos agradando a Dios, sino que estamos corriendo a Jesús de la cruz del Calvario y poniéndonos a nosotros como diciendo, Señor, yo me gano la salvación. Y yo... Cuando
Dios le mandó y la visión del lienzo. Sí. Todo lo que hacían los judíos, él dijo, no, todo esto es inmundo, porque Claro. para ellos era inmundo. Él dijo, yo santifiqué. Sí. ¿Entendés? Que hubo una santificación. Dijo, no les permitiremos más que hagan esto, sino que no coman sangre, animal ahogado, fornicación, otras cosas, Claro. que el judaísmo era una cosa, en la ley era una cosa, porque para el judío era tal cosa mala, pero cuando Dios le puso el lienzo y le dijo, yo no tocaré cosas inmundas, yo santifiqué, por eso Dios le dio una nueva orden para los hijos de Jesús en adelante. Claro, bueno, en ese sentido, o sea, en el contexto que Dios dice eso, no es que estaba hablando de los animales, sino de las personas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los animales como inmundos. Y si vos lees en Hechos, los judíos de ese tiempo seguirían considerando a los gentiles como inmundos. Y, por ejemplo, Dios le había dado una visión a Pedro que tenía que entrar a la casa de un gentil. Y entrar a la casa de un gentil para un judío era un pecado, una abominación. Entonces Dios le baja ese lienzo y se lo baja 3 veces. ¿Vieron que dijimos que 3 veces es importante, que es realmente importante cuando Dios lo muestra 3 veces? ¿Qué le muestra? Algo que Pedro consideraba inmundo. Entonces le dice, mata y come. Le dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto si yo creo que esto es malo, que es inmundo? Y le dice, mata y come. Y dice, no, pero no puedo hacer eso. Dice, bueno, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Pero no estaba hablando de los animales, sino de los gentiles, para que Pedro se sienta confiado de poder entrar en la casa de un pagano y poder estar con ellos y poder entender que la salvación, digamos, que la promesa de Jesús no era solamente para los judíos, sino para los gentiles. Pero también, obviamente, no te vas al infierno por comer cerdo, no te vas al infierno por comer un camarón, pero lo más probable es que no te haga bien a tu salud. Ahí está la diferencia. El tema es que los judíos lo llevaban al extremo. O sea, el que no guardaba la ley alimenticia no se perdía eternamente, sino se iba a morir antes. O sea, esto no tiene que ver con salvación, sino con precaución, para que se entienda mejor, ¿no? Así que, y tocaba este ejemplo para que entendamos que las leyes que Dios daba tenían un sentido, no es que solamente Dios las daba porque sí. Así que bueno. Y después, como hablábamos anteriormente, dice que la ley, como hablábamos, resguardaba los derechos de algunos, protegía los derechos de algunos frente a otros que cruzaban esos derechos. Y ahora vamos a leer, por ejemplo, uno de los casos comunes. Esto está en... y lo puede matar. Bueno, no lo dejes salir afuera, tenelo adentro, cuidá que no salga afuera. Dios no quiere que mates a ese perro, sino que evites que ese perro tenga contacto con el de afuera. Ven que tiene sentido. Y todas estas cosas hoy en día las sabemos y las entendemos por esta ley que Dios nos dejó. Dios nos hace entender estas cosas. Entonces, si el buey, dice la palabra, que era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo, dice. O sea que tenía que directamente pagarle toda la plata del buey, no dividir lo que le correspondía, sino pagarle toda la plata, darle toda la plata del buey, venderlo y dársela a su vecino. Eso es lo que tenía que hacer esa justicia. Y si nosotros nos ponemos a leer, hay muchas otras leyes sobre esto, ¿no? Por ejemplo, dice en el 28, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Qué pasaba? Si vos tenías un buey, vamos a poner, si vos tenés un perro y el perro no era malo, el perro nunca había mordido a nadie y de repente se le cruzaron los cables y ataca a una persona y la mata. Bueno, acá la ley de Dios, en ese tiempo, no digo que sea así ahora, pero se lo pongo en un ejemplo más de hoy, para que lo podamos entender. Dice, el buey será apedreado, es decir, que tenía que morir ese animal, y no será comida su carne, como habíamos dicho, que se usaba para alimento, bueno, no se podía comer su carne, mas su dueño será absuelto, es decir que no era muerto el dueño, ni iba preso, ni nada. ¿Por qué? Porque no fue la culpa del dueño. El buey lo hizo
por sí mismo, por decirlo de alguna manera. No tenía antecedentes de haber hecho eso. Es un accidente, puede pasar, y el hombre no tiene la culpa de eso porque no era responsabilidad del hombre lo que sucedió, ¿no? Pero, acá vamos al pero. Había otro caso también, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, como en el caso anterior, y el dueño y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare al hombre o a la mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Entonces, ¿qué pasaba? Si ese perro mordía a todos los vecinos y venían todos los vecinos, todos lo decían, che, tenés cuidado con tu perro, que el otro día mordió a mi hijo, y bueno, y decí que estaba yo que lo pude sacar porque si no lo podía matar, y mordió al otro vecino, y mordió al otro, y mordió al otro. Ya es un perro que vos ya sabés que puede llegar a lastimar a alguien. En este caso el buey ya tenía antecedentes de acornear a la gente. Imagínense, un buey tiene unos tremendos cuernos. O sea, el buey te acornea, te agujerea todo. Es muy difícil que salgas vivo de una corneada así. Entonces, si el dueño del buey sabía y conocía que su buey era así y no hacía nada al respecto, y ese buey mataba a alguien, no solamente se moría el buey, sino también la persona. ¿Para qué? Para hacer justicia. Iba a morir apedreado. Iban a poner al buey y a la persona y los iban a apedrear a los dos hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la culpa ya era del hombre. ¿Por qué? Porque sabiendo que su animal atacaba a personas y lo más probable era que termine matando a alguien, no lo resguardaba y no estaba amando a su prójimo, por decirlo de alguna manera. Cuando lean la ley van a leer que hay leyes de ayuda hacia el enemigo. Por ejemplo, decía, si vos ves que tu enemigo va caminando, si vos vas caminando y ves que tu enemigo no puede levantar su buey del piso, bueno, levantarlo. Decía que vas a dejar que a tu enemigo y al buey en el piso y no lo vas a ayudar. Como que Dios siempre quiso inculcarle a su pueblo este amor hacia los enemigos. También había otras leyes que permitían la venganza. Eso es algo que Jesús después vino a cambiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también van a leer, cuando se pongan a leer la ley, esto está en Levítico, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en ese tiempo tenía un buey, por ejemplo, que sabía que era malo y que podía dañar a mi prójimo, y yo no hacía nada al respecto, no estaba amando a mi prójimo. Y ese es el pecado más grande delante de la presencia de Dios. No es el hecho de lo que sucedió, sino de mi corazón, que no me importó que mi buey podía llegar a matar a mi prójimo. ¿Y a qué voy con todo esto? Que estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la equidad también, porque Dios le daba, conforme al daño, le daba una retribución al que perdía y un castigo al que era responsable. Pero también esto nos muestra el corazón de Dios, cómo Dios revela su justicia, la moral, lo que Él cree, lo que Él siente, lo que Él piensa a través de la ley. Nosotros hoy en día podemos leer la ley y la leemos a través del Espíritu. Nosotros no tenemos bueyes hoy en día, no vivimos como viven ellos. Por ejemplo, otra de las leyes que había era para los candeleros. Había ciertas formas de usar el candelero, ciertos aceites. Hoy en día no hay candeleros, tenemos luz eléctrica. Esas leyes ya no prescribieron hoy en día, eran para ese tiempo. Bueno, estas leyes que estamos leyendo acá eran para ese tiempo. Pero como nosotros somos espirituales, como hablábamos recién, que si quebrantamos alguna de estas leyes, no es que nos vamos a ir al infierno, sino que nos va a traer, como por ejemplo el alimento, una consecuencia mala en nuestro cuerpo. Nadie, si lo que hiciste estaba mal, ¿no? Pero no por eso te vas a perder eternamente. En cambio, cuando el pecado viene de un corazón malo, ya delante de la presencia de Dios es diferente y las consecuencias son diferentes, al punto que podemos morir espiritualmente. Dice la palabra que hay pecados que todos pecamos. Por ejemplo, me enojé y contesté mal. Bueno, es un pecado humano porque somos hombres, nos podemos equivocar, pedimos perdón, no pasa nada. Pero hay pecados que son de muerte espiritual. Por ejemplo, si yo engaño a mi esposa o si yo le pego una piña en la cara a mi hija, esos son pecados muy graves delante de la presencia de Dios. Eso me mata espiritualmente. Y si yo permanezco en ese estado de muerte espiritual, ¿qué dijimos? Que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte.
Ya morí espiritualmente y voy a pasar a la muerte física. Y después que paso a la muerte física, paso a la segunda muerte, que es el infierno, el lago de fuego, es la condenación eterna. ¿Me entiendes? Entonces, conforme a la esencia de lo que nosotros estamos haciendo, es la justicia de Dios. Y hoy, ahora que nosotros somos espirituales, nosotros podemos entender esto. Hay leyes que eran para ese tiempo, que son bastante duras de entender. Por ejemplo, en ese tiempo era muy común, como las mujeres no tenían los derechos que las mujeres tienen hoy en día. La mujer era vista como un objeto. Imagínense que para casarte vos tenías que comprarle al padre de la mujer, le tenías que pagar al padre, y vos como que la comprabas a la mujer. Era como un objeto, si bien había un vínculo de amor, y no era la obligación, sino que la mujer puede decir, che, mirá, pa, no quiero casarme con este hombre. Y el padre decía, bueno, ella no se quiere casar con vos, no te la vendo, por decirlo de alguna manera. Pero es chocante. Y en ese tiempo es chocante para cómo vivimos hoy en día, pero en ese tiempo no era así. La mujer era un objeto en ese sentido, por decirlo entre comillas, y el padre tenía un poder sobre su hija. Era como de él. Mientras la hija vivía sobre su techo, tenía que servir a su padre. Pero ¿qué pasaba? En ese tiempo también eran muy comunes las violaciones. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como vio que aún dentro de su pueblo había violaciones, puso leyes sobre eso. Leyes que resguardaban a la mujer y en casos extremos condenaban a la persona que lo hacía. En ese tiempo, por ejemplo, si una mujer era violada, los demás, o sea, los hombres que sabían que era violada, y obviamente se enteraban, porque cuando sucedía una cosa en Israel se enteraba todo el pueblo. Es como un barrio, como los barrios de acá. Entonces, ¿qué pasaba? Sucedía esto y era considerada por los hombres inmunda esa mujer. Entonces nadie la quería. Muchas veces sus propias familias la rechazaban y la mujer quedaba en indigencia. ¿Por qué? Por haber sido violada. Entonces Dios veía eso y decía, no puede ser. Porque ¿qué culpa tiene una mujer de que sea violada? Entonces Dios puso una ley conforme al tiempo en el que se vivía, conforme a lo que podían sobrellevar las personas en ese tiempo. Decía, bueno, si alguno viola a una mujer y la mujer lo dice y queda expuesto el caso, el hombre está obligado a pagarle al padre de la mujer por esa mujer y a casarse con ella. ¿Por qué? Porque la deshonró. Y él tenía la responsabilidad de sustentar a esa mujer. ¿Por qué? Porque si él la violaba y Dios no ponía esta ley, esa mujer iba a quedar en indigencia y se iba a morir de hambre, le iba a poder pasar cualquier cosa. Entonces Dios, para proteger a esa mujer, puso esa ley. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios permitía la violación? No. Por eso ponía una ley, para condenar la violación. Y en casos más extremos, el hombre que violaba moría automáticamente. Y así vamos a ver a lo largo de la palabra, cuando leen la ley, que hay muchas de estas leyes. Pero es muy importante que nosotros las leamos espiritualmente, para poder entender la esencia y en el tiempo que Dios ponía la ley. Y quiero recalcar esto, como hablaba Diana, porque a veces mucho cuando hablamos sobre la ley y vemos lo bueno de la ley, ya nos empiezan a querer ganas de vivir por ley, de vivir agradando a Dios, obedeciendo todos estos mandamientos. Y sí, Dios quiere que nosotros obedezcamos los mandamientos, pero no para justificarnos delante de Dios como diciendo, mirá Señor, yo hago esto bien, hago lo otro bien, sino por confianza hacia Él. Si vamos hoy en día a obedecer, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, Jesús nos dijo a nosotros que si te pegan en una mejilla pongas la otra, y nosotros guardamos ese mandamiento que Jesús nos dio, ¿no? Y decimos, mirá Señor, yo ando poniendo la otra mejilla, yo soy justo delante de tu presencia. Bueno, es lo mismo que hablábamos recién. No, Señor, tu palabra dice esto. Bueno, yo confío en lo que vos me estás diciendo. No me gusta, me cuesta, me duele, pero te amo a vos y amo a mi prójimo, entonces yo voy a poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque confío. Ahí está la diferencia entre la ley y la gracia. La ley se hacía por obligación, pues decía, digamos que por estas cosas va a vivir el hombre. Obedeciendo a la ley es que va a vivir. Pero la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Entonces Dios puso las cosas en dos polos diferentes. Antes
y el gran error del pueblo de Israel fue que quería ganar el favor de Dios obedeciendo todo, diciendo, mirá Dios qué bueno que soy. Pero no porque confiaba en Dios, sino por obligación. Pero... Es como que la ley te brinda la parte moral, Sí. la parte de salud y la parte de social. Claro. Como esas tres cosas aparte. Pero Sí. no tiene, o sea, tiene que ver con la esencia de Dios en nosotros, pero eso no nos hace salvos. Claro, claro, tal cual. Por eso nosotros siempre vamos a los mandamientos. Los mandamientos no nos dan estas reglas específicas que Dios le había dado al pueblo de Israel para ese tiempo, sino que nos da las reglas generales de cómo a Dios le agrada que nosotros vivamos. La idolatría era pecado en ese tiempo en el pueblo de Israel y en el mundo. Todos los que adoraban estatuas, Dios no le agradaba. Y hoy en día tampoco le agrada y Dios no quiere que hagamos esas cosas. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Pero hay algo de la ley que todavía no hablamos, y este es el último punto que vamos a tocar por la hora, de que la ley señala el pecado. La ley te dice, esto es pecado, esto no podés hacer, esto podés hacer, esto no podés hacer. Una de las leyes era, por ejemplo, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Podés amar a tu prójimo. Es bueno que ames a tu prójimo. Es un mandamiento. Hacelo. Amá a tu prójimo. Pero hay otro mandamiento, por ejemplo, que dice no codiciarás. No codiciarás es no desear lo ajeno. No querer para vos lo de otro. Siempre ponemos el caso del adulterio porque es el más común, por decirlo de alguna manera, o el del robo, ¿no? Cuando uno le roba a otro, le está robando lo que es de su prójimo, está codiciando, yo quiero eso y te lo robo. Lo mismo un esposo o una esposa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer lo que explicaba Pablo acerca de la ley. ¿Dónde está? Ya les doy el pasaje. Romanos 7, versículos 7 al 8. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Nosotros estuvimos viendo que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, obtuvo una naturaleza, la que llamamos como carne, que es la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza nació de la desobediencia. Y esa carne que nosotros tenemos desobedece, todo el tiempo desobedece. ¿Qué pasa? Dios puso una ley que señalaba lo que no se podía hacer. Cuando nosotros quebrantamos esa ley, somos transgresores de la ley. Cuando transgredimos la ley somos culpables. Cuando somos culpables tenemos una deuda que pagar. Como hablábamos anteriormente, había un sistema de sacrificios que Dios había dado antes del sacrificio de Jesús, que a través de la sangre de los animales vos podías cubrir tu pecado. Es decir, que la ira de Dios se calmaba porque la sangre de ese animal cubría tu pecado, entonces la ira de Dios no se encendía contra vos. Había ciertos pecados que podían cubrirse de esa manera, pero había otros que no. Y esos pecados, si bien apagaban la ira de Dios contra nosotros y las personas eran perdonadas en ese tiempo de esa manera, lo que no podían hacer esos sacrificios era cambiar la mentalidad de las personas, el cargo de conciencia de las personas, y no podía transformar sus corazones. Era como limpiarse por fuera, pero no por dentro. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre pecaba, era limpiado por fuera, pero por dentro estaba contaminado, porque por causa de la naturaleza de esta que hablamos. Entonces, ¿qué pasaba? Que como esta naturaleza estaba en nosotros y estaba el mandamiento, había algo adentro de nosotros que tenía una tendencia a pecar. Por eso Pablo decía, por eso el mandamiento produjo en mí toda codicia. ¿Por qué? Porque vos a la carne le decís que no y la carne dice que sí. Entonces cuando Dios dice no codicies, tu carne quiere codiciar. ¿Por qué? Porque tu carne está en rebeldía contra Dios. Entonces nos encontramos en un gran problema. Dice que por cuanto todos pecaron, pecar es transgredir la ley de Dios.
Eso es pecar. Entonces todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y todos tienen deuda con Dios. No hay un ser humano que caminó sobre esta tierra, exceptuando a Jesús, que no era un simple ser humano, que no tenga esta deuda con Dios. Entonces decimos, Dios puso esta ley y están todos condenados. ¿Por qué? Porque hay algo que te está señalando que te está diciendo sos culpable. ¿Por qué? Porque pecás y no podés dejar de pecar. Y tu corazón no es transformado y tu mente sigue pensando en pecar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios puso esta ley en esencia? Más allá de poner un orden, más allá de cuidar la salud, más allá de dirigir a un pueblo en ese tiempo, Dios puso esta ley, y vamos a leer nuevamente que esto es lo más importante de todo el estudio. Dice que esto está en Gálatas 3:24. Ahí se lo leo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso significa, por decirlo en otras palabras, que la ley, más allá de todo lo que estábamos hablando recién, era como una flecha, era como un camino, era como una directiva, como un ayo, como dice la palabra, que nos señalaba a Jesús. Era el camino que nosotros necesitábamos para llegar a Jesús. Si Dios no hubiese puesto la ley, no necesitaríamos a Jesús, porque nuestro pecado no sería infracción de una ley y no tendríamos ninguna deuda con Dios. Entonces Jesús no sería necesario. Entonces Dios, ¿qué hizo? Como puso leyes que no solamente eran para el pueblo de Dios, sino que eran para todo el mundo, y todo el mundo en su carne o en su mente o en su conciencia tiene esas leyes, no encuentra otra manera de poder justificarse delante de Dios. No hay otra manera. Entonces Dios permitió la ley, y vamos a resumirlo, permitió estos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí para que todo ser humano necesite ser justificado por Jesús. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley no podíamos ser justificados, porque podíamos obedecer muchas, pero otras las íbamos a quebrantar. Y como dijimos que Dios es justo, Dios iba a pedir cuenta al hombre por las que quebrantó. ¿Y cómo se iba a justificar el hombre delante de Dios, delante de la presencia de Dios? Por la maldad de su corazón, con que pecó, diciéndole, Señor, sí, yo odié a mi vecino toda mi vida, pero mirá todos los pobres que ayudé, Señor. No, Dios no te va a juzgar por todas las personas que ayudaste, te va a aplaudir el Señor y te va a decir, muy bien que ayudaste a todas estas personas. Pero yo tengo un problema con vos porque vos estuviste odiando a tu enemigo, a tu vecino toda tu vida. ¿Y qué pasaba? Las cosas buenas, por decirlo de alguna manera, que habíamos hecho, no nos justificarían delante de Dios por las cosas malas. Entonces el hombre se quedó sin otra esperanza que no fuese la de Jesús. Por eso la palabra, cuando leemos en Isaías, dice que Él cargó nuestras maldiciones. Él cargó nuestras rebeliones, nuestro pecado. Él lo puso todo sobre sí mismo para absorber todos esos delitos, toda esa culpa que nosotros teníamos por haber pecado, la absorbió Jesús. Y cuando Él fue muerto en la cruz, todas esas maldiciones quedaron clavadas ahí. Y su sangre, que es como la que hablábamos recién de los animales, que cubría el pecado, no solamente nos cubrió por fuera, sino que nos cubrió por dentro. Y dice la palabra que por causa de esa sangre y por causa del nombre de Jesús somos adoptados como hijos de Dios. Y también en Hebreos dice que ese tipo de sacrificio que hizo Jesús puede limpiar nuestra conciencia, ya que Dios no está esperando o demandándonos a nosotros por los pecados que cometimos, sino que toda esa demanda que Dios tenía por nuestros pecados ya fue ejecutada sobre Jesús. Entonces tenemos una conciencia tranquila, nos arrepentimos delante de la presencia de Dios por haber quebrantado su ley, y por causa de Jesús Dios ya no está irado contra nosotros, porque dice la palabra que Dios está irado contra el impío todo lo que es su vida. Dios se enoja, Dios se fastidia por el pecado, pero cuando ve la sangre de Cristo sobre la vida de una persona, Dios ya no ve a la persona que hace eso, sino ve la sangre derramada sobre su Hijo, nos ve como a Jesús. Entonces esa ira se va, pero la única forma y la única manera de poder nosotros ser justificados delante de Dios es a través de confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A nosotros nos libra de esas deudas,
nos libra de esas maldiciones, nos libra de esas consecuencias. Por ejemplo, no dice que Él se llevó nuestras enfermedades, como hablábamos recién. Muchas de las enfermedades son a causa de la alimentación mala que nosotros teníamos. Cuando nosotros entramos a Cristo, como nosotros inconscientemente hacíamos eso, hay sanidad sobre nuestra vida. Vos te arrepentiste de todos tus pecados. Por más que vos no sepas lo que habías hecho, Dios te sana. Esa maldición de enfermedad ya no está sobre tu vida porque Jesús la absorbió. Entonces, por la fe y a través del Espíritu Santo, Dios te sana. Pero ¿qué pasa? Si Dios te sana porque de tu páncreas, porque de comer tanta comida chatarra, se te arruinó. Dios te sana. Decís, bueno, ahora tengo un hígado sano, voy a un McDonald's todos los días. Se te va a infectar el páncreas de nuevo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque las maldiciones también vienen por causa de la desobediencia. Y por eso la ley es el ayo que nos lleva hasta Jesús. Nosotros vemos que pecamos. Nosotros vemos que en la carne está el pecado. Nosotros vemos que Dios en su ley nos muestra que hay cosas que nos traen maldiciones sobre nuestras vidas. Y solamente tenemos una salida, que es Jesús. Así que el propósito principal por el cual Dios dio la ley a Moisés para todos los hombres y para su pueblo en específico fue para que nosotros hoy en día la única esperanza que tengamos es en Jesús. Ese es el propósito principal de la ley, que está por encima de todos los demás propósitos. Así que bueno, hasta acá llega la clase. Creo que nos extendimos un poco. Si alguno tiene alguna duda o no le quedó claro, le digo que me lo consulte ahora. No sé que tal vez es un tema un poco difícil de entender al principio, a veces nos podemos confundir con ciertas cosas, pero si algo no quedó claro, si algo quieren que aclare o no llegaron a entender, aprovechen este momento y lo aclaramos. Hable oro, calle para siempre. Lo quiere aclarar, que oscurece. Solo le digo, si quiere comerse un sándwich de bondiola, cómaselo, que no se va a ir al infierno. Pero después no se queje de que no puede eliminar la grasa de su cuerpo.